Primero agradecerles a todos los que están participando, los que se van sumando. Bueno, a Rodrigo por habernos invitado y convocado a participar de esta actividad. Y bueno, les vamos a contar un poco sobre el elemento que es valores humanos y sociales. Mi nombre es Victoria Benedetto, y estamos con Marilú, ahí abajo mío quedó. Y bueno, somos parte del grupo de Agroecología y Desarrollo de la experimental del INTA de Oliveros, que está, digamos, Oliveros está al sur de la provincia de Santa Fe, cerquita de Rosario, como la ciudad así más grande que tiene cerca, y trabajamos en el abordaje de periurbanos, en zonas de exclusión, o sea, las zonas de exclusión donde no se hacen aplicaciones de agroquímicos, y trabajamos con una propuesta de agroecología y desarrollo local, que bueno, que contempla, digamos, esto de las demandas sociales, la participación en procesos multitemáticos, que los vamos a ir contando ahora a lo largo de contar este elemento. Y bueno, trabajamos desde INTA con Pro Huerta, con un proyecto de desarrollo local, con la cooperadora, y bueno, con la red de agroecología y otras articulaciones con los proyectos de la cartera nacional. Bueno, yo soy Marilu Aradas, también ingeniera agrónoma como Vicky, y compartiendo este espacio, este grupo de trabajo, para abordar esta temática, armamos dos dispositivos. Un dispositivo que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver con un módulo agroecológico de 33 hectáreas en la experimental, que está la experimental está pegada al pueblo, a la localidad de Oliveros, y un dispositivo organizacional con más de 20 instituciones que nos permite ir de alguna manera construyendo una red organizacional para poder integrar estos dos dispositivos. Bueno, un poco la idea ahora es contarles cómo nosotros vamos a desarrollar este elemento que nos toca. La idea fue que, bueno, superar un poco esta instancia de moderador, orador, sino que sea una charla como, bueno, como compañeras de trabajo que somos y parte de este equipo que mencionábamos anteriormente, y bueno, poder tener acá la dinámica que tenemos cada vez que nos juntamos a hablar de nuestras prácticas y a programar, y cómo tenemos ese recorrido entre digamos, de nuestras prácticas, volvemos a los enfoques teóricos, volvemos a las prácticas con las nuevas transformaciones. Y bueno, un poco la idea era compartir con ustedes esta forma de trabajar, y bueno, y que nos hacemos muchas preguntas, muchas inconclusas, muchas por construir entre todos, y que este es un elemento bueno, que nos interpela porque estamos en una zona de producción, digamos, si nos vamos a enmarcar en la producción extensiva, en la región pampeana, estamos en una zona núcleo de producción, muy cercanas a todos estos puertos exportadores que hoy están en las noticias, y entonces, bueno, un poco vamos a estar preguntándonos esto, ¿no? De cómo pensar estos valores sociales en agroecosistemas que están bastante deteriorados desde muchas dimensiones. Así que, Marilú, si querés contar desde dónde lo trabajamos, nuestros marcos, un poco. Sí, bueno, como decía Vicky, constantemente es como mirar los aspectos teóricos y nuestras prácticas y repreguntarnos, y también como reconstruir teoría desde las prácticas, ¿no, Vic? Cómo ir pensando lo que vamos haciendo y cómo se desarrolla en el territorio. El abordaje es de agroecología y desarrollo territorial, y cómo se imbrican estas dimensiones o estas cuestiones en los territorios, dando respuestas en los territorios, respuestas puntuales, respuestas que tienen que ver con la particularidad del territorio. Desde nuestra experiencia de análisis, a ver si se ve, acá traje un dibujito, pero no sé si se va a ver, Sí. Esperen, que lo voy a intentar. Creo que no. Ponelo más así, A más ver, derecho. a ver. ¿Así?
Sí, ¿Está pero viendo, más capaz? arriba porque ahí va, Ahí está. ahí ¿Ahí va. va? Sí. Bien. Esto es Bueno, parte, nosotros trabajamos con afiches, siempre, siempre tenemos los afiches, así que esto es como que es parte de nuestro trabajo. exacto. Todavía no hemos aprendido estas cuestiones tecnológicas, así que los afiches siguen estando en nuestra vida. Bueno, la cuestión del marco, digamos, teórico, tiene que ver con estas tres dimensiones, ¿no? Ambiental, social, económica, que como ustedes ven, están, pero no tienen la misma dimensión. Cosa que en el abordaje, se acuerdan de desarrollo sostenible, generalmente se hacían los tres círculos del mismo tamaño y interactuando. No, bueno, nosotros, digamos, estamos trabajando con este abordaje que tiene que ver con que los tres tamaños son distintos, que hay un tamaño ambiental, que tiene que ver con el soporte geográfico, físico, ambiental de los procesos, con una parte social que tiene que ver con una sociedad que se instala en ese soporte, en ese territorio, y una economía que organiza, que digamos, una sociedad que se organiza a través de la economía. Entonces, como van tomando dimensiones distintas cada uno de los elementos. Y lo más interesante, digamos, para nosotros y en lo que estamos reflexionando actualmente, no hay nada que tengamos como cerrado, es que en los territorios estas tres dimensiones se encuentran interrelacionadas. Se encuentran interrelacionadas. Entonces, no encontramos una, después la otra y después la otra separada. Las encontramos juntas. Y entonces esta unidad que se produce en los territorios realmente es lo que nos inquieta y nos llama a estudiarla, porque esta unidad que se encuentra en los territorios también implica sobre nuestras prácticas. O sea, nosotros no podemos pensar separado lo ambiental de lo social y de lo económico, porque está, la verdad, interrelacionado los territorios. Entonces, esto de poder mirar las tres dimensiones que son de distinto tamaño, ¿no? Entonces, la ambiental está de soporte a lo social y a su vez lo social de soporte a lo económico, donde la ambiental fue previa, anterior, ¿no? La naturaleza fue previa a lo social y la economía fue también Así, posterior a lo antecede. social. Antecede, exactamente, fueron antecediendo. Entonces, esto de poder mirar qué relaciones se dan entre estas tres dimensiones para nosotros es fundamental, porque hay relaciones sinérgicas que permiten que el equilibrio se logre en el territorio y hay relaciones que de alguna manera empiezan a competir por los distintos espacios. Entonces, esto de pensar el equilibrio en la situación territorial, teniendo en cuenta las tres dimensiones, es como lo que nos ocupa en este momento. Y este séptimo elemento, que es el elemento que nos trae aquí, Que nos convoca. nos aparece justamente vinculado con lo social, ¿no? Claramente vinculado con la dimensión social. Entonces, este séptimo elemento nos hace como repensar y pensar que justamente al estar al medio, de alguna manera, entre la naturaleza y la economía, va generando como lógicas y como dinámicas propias en los otros dos, ¿no? Y que tenemos como esa capacidad como sociedad de generarlo. Sí, sí, o de restaurarlo o de causar también los desequilibrios. Ese es el gran desafío, digamos, como humanidad también. Y bueno, un poco hablando de este elemento, digamos, de la lectura de este séptimo elemento que propone el decálogo de FAO, este elemento con lo que tiene que ver es con mejorar digamos, los medios de vida, pensarlos y reflexionarlos desde una perspectiva histórica. Menciona, bueno, el desarrollo local, la perspectiva de géneros, la participación de los jóvenes, todo en un marco de derecho a la alimentación, en promover la autonomía, digamos, de las personas. Y bueno, en esto nosotros un poco lo que veníamos a traer, digamos, y contar de qué manera
abordarlo, tiene que ver con que por un lado esto es un eje a construir, digamos, porque no hay una receta ni solamente implica que haya mujeres o que haya jóvenes significa que esto está resuelto. Esto no hay una receta, se construye y bueno, en esa construcción, digamos, el abrirse a participar a todo eso tiene que ver con una forma de mirar la vida, con cómo pensarse en sociedad, con qué valores queremos, qué valores de solidaridad, de apoyo mutuo, de reciprocidad, del espíritu colectivo, que son todos valores humanitarios. Nosotros un poco nos pusimos a pensar en valores humanos y sociales como algo moral y bueno, pensamos en esto de los valores humanitarios como que el Claro. elemento es lo que, digamos, de lo que emerge de este elemento. Entonces, Sí, esa sí, importancia de, digo, esta importancia de, ¿cómo es?, de pensar en un cambio en la cosmovisión, ¿no? Que es un cambio más grande que las partes separadas, ¿no? Sino que un cambio que tiene que ver con la integralidad de la sociedad, de cómo se ubica en relación a la naturaleza y a la economía. Entonces, bueno, este pensar, esta cosmovisión, cómo la pensamos, es realmente la necesidad de un cambio y el elemento justamente nos da la posibilidad de desarrollar eso, ¿no? El pensarnos, el pensar otra visión. así es. Bueno, y un poco en relación, digamos, a cómo pensarnos, bueno, cuando tuvimos que pensar lo social en lo extensivo, en un contexto pampeano, agroindustrial, tan, digamos, o sea, con tantas contradicciones y con el nivel por ahí de deterioro que tiene del ecosistema y bueno, y el efecto nuestro en la antropización de esos ecosistemas, como que nos surgieron un montón de preguntas, de pensar, de cómo pensar esa ruralidad, ese campo vacío, donde lo que se producen son alimentos, son commodities. Entonces, un poco en relación a esto, lo que queríamos compartir con ustedes es como el relato de este proceso que llevamos adelante en Oliveros, y vamos a ir charlando en este relato de todos estos indicadores que tienen que ver con el elemento y haciéndonos preguntas con su vinculación con los sistemas extensivos de producción, que es como en agroecología pensar lo extensivo tiene muchas preguntas. Sí, así como dice Vicky, además de pensar el qué queríamos hacer, pensamos el cómo lo íbamos a hacer y la investigación acción participativa fue una metodología que nos ayudó en todo esto, que digamos, en todo lo que es la construcción de saberes, el intercambio de saberes en forma horizontal, en forma colectiva, y la reflexión crítica han sido como pilares en esta construcción, digamos, a nivel local. Y bueno, y para ir empezando, ¿te parece, Vic? Con el Vamos abordaje con el que abordaje. hicimos es a partir de las problemáticas que se plantearon, de los bordes de las ciudades, de las aplicaciones, de la forma de producción y de también la cuestión en la salud de las comunidades. Nosotros también empezamos a inquietarnos y a darnos cuenta que si bien este era un problema sectorial, la cuestión no era sectorial, ¿no? O sea, había una sociedad que estaba opinando, que está opinando y que nos está marcando y nos está pidiendo un cambio o nos está pidiendo otro rumbo. Entonces, a partir de eso, lo que hicimos es empezar a pedirle a nuestros compañeros de trabajo que nos indicaran las instituciones con las que nos podíamos relacionar para iniciar el trabajo, ya que nosotros, ninguno de los del equipo vive en la localidad de Oliveros. Sí, Entonces lo que perdón, hicimos es Marilu, y listar. previo a eso, contar que la experimental está pegada a la localidad. O sea que lo que era, digamos, los espacios de producción del experimental estaban calle de por medio con las casas. Entonces, o sea, fue muy patente la problemática o el conflicto ambiental por las aplicaciones. Claro, esa cercanía, ese estar, nosotros, digamos, somos periurbanos,
somos periurbanos de Oliveros, casi urbanos diríamos, porque Sí. estamos tan pegadas. Pero bueno, entonces a partir de eso empezamos a listar las instituciones y nuestros compañeros fueron fundamentales en eso, porque el conocimiento de la gente local es súper necesario, entonces nos indicaron a quién, cómo invitar, por qué invitar a tal y a cual, y eso fue clave en el inicio del proceso y en cómo ellos también fueron aportando sus saberes para que pudiéramos iniciar el proceso, digamos, a nivel local. Entonces, esta diversidad de instituciones que se fue generando, que se fue construyendo, que nosotros como eje, digo, tuvimos ejes del marco teórico, ¿no? Es decir, que estuviera representada la sociedad civil, que estuviera representado el Estado y que estuviera representada las empresas privadas, ¿no? O sea, son ejes que teníamos desde el marco teórico y lo que siempre decimos es saltar de lo sectorial a lo territorial, ¿no? O sea, dar cuenta de que esta problemática y este sistema complejo de periurbano es territorial y no es solo sectorial de la agricultura, a eso nos referimos, o agropecuario, a eso nos referimos. Tiene que ver mucho más con el sistema agroalimentario y con con un sistema mucho mayor al que estamos abordando. Entonces, esta complejidad de actores realmente nos fue permitiendo abrir la mirada hacia otras problemáticas. Sí, y problemáticas incluso, digamos que obviamente, como decía Marilú, que excedían lo sectorial, que no tenían que ver con cómo se producía específicamente, sino que surgían otras demandas. A este encuentro, este primer encuentro que hicimos, que en digamos que se hizo todo un trabajo y una metodología de trabajo en grupo e individual, para definir estas inquietudes y estas problemáticas que iban surgiendo, participaron los bomberos, compañeros de INTA, escuelas, centro de jubilados, la comuna, como decía Marilú, estaban todos representados en la CETEP como una organización que estaban trabajando en huertas. Bueno, todos emprendimientos de turismo, porque además es una localidad que bordea el río Carcarañá. Entonces, digamos, en ese encuentro surgieron muchas inquietudes que no eran específicamente sectoriales del agro. Y que cuando uno piensa en el agro, en sus inquietudes, y cómo los niveles de participación, de diversidad en sus sectores, uno acá es donde hacemos el contrapunto como un proyecto de desarrollo local, te abre a lo multisectorial, a lo multitemático, y como en el agro, las organizaciones del agro son organizaciones exclusivamente que abordan esas problemáticas, las cooperativas como espacios que uno podría pensar más organizados también son, digamos, muy sectoriales. Nosotros ahí participó, como decían, como no sé si hablábamos antes con Marilú, participó AFA, que también es una cooperativa grande de la zona, que está, digamos, vinculada a la localidad. Entonces en un primer momento participaron con nosotros y en un punto hasta comercializaron parte de la harina que nosotros estábamos haciendo en el proceso de producción extensiva, pensando en esto, en cómo digamos, este conflicto que tenía con lo ambiental y pensar otro modo de producción podía tener un impacto en la localidad a través de consumir un alimento sano o a través de mercados de cercanías. Bueno, Y esta complejidad, sí. Perdón, perdón, seguí. Te iba a invitar a contar todo esto de estos productos que nos fueron saliendo a raíz de todo esto, los resultados, con qué tenían que ver. No sé si iban en Sí, esta complejidad, digamos, que dice Vicky con los resultados, que tienen que ver con trabajos digamos, de seguridad vial, de violencia de género, de adicciones, bueno, alimentación fundamentalmente, que fue, digamos, en donde nosotros hicimos una mayor intervención, reciclado de residuos sólidos urbanos. O sea, una serie de temáticas que si uno las mira en su integralidad, son justamente las que hacen al buen vivir
o a lo que llamamos calidad de vida, de distintas maneras, que tiene que ver con este elemento. Entonces esto hace que nos situemos en la cantidad de dimensiones que la sociedad va demandando para llevar adelante y para realmente realizar y generar una calidad de vida o un buen vivir, digamos, propio de cada localidad, ¿no? Y entonces también el tema del turismo, la economía local, las ferias, los emprendedores, todo fue como hilvanándose, podríamos decir, y mezclándose de manera que nos permitió ver esa complejidad bien en el territorio concretamente, ¿no? Y también nos sacó a nosotros del lugar de... Nos sacaba y nos ponía a nosotros del lugar de facilitadores, porque en algunos temas realmente éramos, digamos, en el tema alimentario, obviamente éramos como un protagonista importante, pero en otros temas éramos secundarios y en otros estábamos casi para escuchar, pero no menos interesados en todo el proceso, porque claro, no sabíamos de ese otro tema. Entonces también eso, ¿no? Poder dar cuenta de que la complejidad nos hace colocar en distintos lugares. Sí, tal cual. Y bueno, y un poco en relación a otro de los indicadores de este elemento, esto de la participación de los jóvenes. Después vamos a retomar el tema de la alimentación, pero dentro de las inquietudes que se relevaron y las demandas que fueron saliendo, la falta de oferta laboral en los pueblos, digamos, particularmente en Oliveros, la deserción escolar, lo que hablábamos de los consumos peligrosos, la seguridad vial, eran todos como, digamos, demandas que tenían que ver y que, digamos, que los atravesaba, digamos, a la juventud y a la vez los invitaba a participar. Y en esto tuvimos una experiencia muy interesante con la formación de un ecoclub, a raíz de ver qué hacer con la basura, digamos, en la localidad, y bueno, se generó una experiencia donde fuimos bueno, el relato, digamos, se inicia con la visita a otra experiencia que ya tenían de otra localidad, con reciclado de residuos sólidos urbanos. Y bueno, fuimos con la escuela y a la vuelta del colectivo fue algo casi como también mágico, de estas cosas que pasan, que uno no piensan que van a pasar y suceden, propio de la participación y la motivación. Se formó, digamos, un ecoclub que, digamos, formado por estudiantes de la secundaria y que empezaron a trabajar y a movilizar, digamos, de manera conjunta, todo un programa de reciclado en el pueblo que se llama Red Ciclando, porque el colectivo este que se formó, no sé si lo dijimos, se llama Oliveros en Red. Y sí, una cosa muy llamativa que nos quedó hacia nosotras, digamos, con respecto a pensar el lugar de los jóvenes, es que dos cosas, digamos. Una, que importante que es el intercambio, ¿no? El intercambio de experiencias. Entonces cuando realmente se fortalece un diálogo horizontal, un diálogo donde el otro cuenta desde su experiencia, cómo realmente los saberes fluyen y se energiza, por decir de alguna manera, todo. Entonces, la formación del Ecoclub fue para nosotros como una mirada y además una institución nueva, decían las demás instituciones, o sea que la reconocieron, que eso también nos pareció súper importante, porque generalmente a los jóvenes a veces cuesta que se les reconozca la voz, el accionar y toda su potencialidad. Y también la otra cuestión que nos pareció súper importante con respecto a los jóvenes y al Ecoclub es cómo este Ecoclub fue tomando tal lugar que en la siguiente reunión de Oliveros en Red habían preparado un PowerPoint y vino el presidente comunal y ellas y ellos expusieron toda la dinámica de lo que habían visto y una propuesta para Oliveros. Entonces esto de acercarse también a todas las instituciones, de ponerse al frente, de poder decir, es como las capacidades locales y la capacidad de los jóvenes puestas en juego en la comunidad, ¿no?
por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. Y bueno, y acá en esto de cuando lo pensamos en los sistemas extensivos, nosotras en la ruralidad, hoy el protagonismo de los jóvenes viene de las ciudades, viene de jóvenes que están, digamos, mucho más conectados con las redes sociales, con la tecnología, bueno, con toda una mirada, digamos, crítica frente a cómo nos hemos comportado con el planeta, aparecen grupos como Jóvenes por el Cambio, chicos que tienen alimentaciones veganas, bueno, todo digamos, perfiles de jóvenes que a veces son muy urbanos y que nosotros en la localidad y en la ruralidad es difícil, digamos, poder encontrar un lugar para estos jóvenes. Entonces, bueno, en eso, en clave de pregunta, un poco cómo será la participación de los jóvenes en sistemas de producción extensiva. De lo que venimos, digamos, acompañando por ahí en sistemas, en algunos campos que inician una transición ecológica, muchas veces aparecen jóvenes de, bueno, como decíamos antes, de chicos que vienen de la ciudad, que a lo mejor heredaron campo, o que quieren hacer alguna experiencia, hacer algo diferente a lo que hacen sus padres, o quizás madres jóvenes que, bueno, quieren para sus hijos una forma distinta de relacionarse con la naturaleza. Entonces, bueno, esa digamos, como conciencia ambiental que tienen hoy los jóvenes es lo que los lleva a participar en estos tipos de procesos. Habría que acercar esta brecha urbana, rural, para poder, digamos, potenciar, ¿no? Y sinergizar como uno de los elementos de este decálogo. Totalmente. Y esto como también como se da en las poblaciones que forman parte de la ruralidad, ¿no? Porque, como decía Vicky recién, en el caso de la Pampa Húmeda, digamos, un campo bastante despoblado, un campo que fue atravesado por las políticas, y en los 90, cuando se produce la brecha entre digamos, los dos censos agropecuarios, vemos que el 35% de las EAPs cayeron en Pampa Húmeda, ¿no? En la región de Pampa Húmeda. Es la región donde más EAPs cayeron. Entonces, el punto es que esta reconfiguración del campo, esta reconfiguración no hizo que justamente este despoblamiento se viera acelerado, y de alguna manera empieza a desterritorializarse este campo y estas relaciones que decíamos recién. Entonces, como parte de la ruralidad, se revaloriza y reaparecen las poblaciones pequeñas, donde fueron parte de estos productores, de estas familias productoras, a reubicarse, ¿no? Bueno, y un poco hablando del despoblamiento, ya que estamos con las personas, pensemos en, bueno, el rol de las mujeres en digamos, dónde están las mujeres. Nosotros trabajando, hacemos, bueno, mucho trabajo de talleres, de capacitación, y cuando estamos trabajando con productores en extensivo, o sea, la mujer no está en esos talleres, no participa en las capacitaciones. Cuando uno mira un poco las cooperativas agropecuarias, el asociado es el varón de la familia, es el productor. Si bien hay grupos de mujeres que a lo mejor participan de alguna cooperativa y hacen tareas, digamos, como de formación ambiental, tampoco incluso reconocen la propia problemática ambiental en sus espacios de producción o en sus campos. Entonces, bueno, pensábamos un poco en Oliveros en Red, quiénes son las protagonistas. quiénes son las que motorizan, que casualmente, ahora te dejo, Marilú, para que vos desarrolles un poco el rol de la mujer, pero en este mismo formato digamos, de charla, en esta que estamos llevando adelante, si lo miramos a lo largo de cómo han sido las charlas, en general los oradores van a ser hombres y las moderadoras van a ser mujeres. Y las oradoras que hablen, vamos a hablar de cosas más sociales, de la economía, que creo que está Paulita Nattinson, que lo va a hacer más adelante.
Entonces, como que hay un rol de la mujer que está establecido, al cual debemos reconstruir entre las mujeres, ¿no? Sí, reconstruir entre toda la sociedad, ¿no es cierto, Vicky? Sí, Porque es sí, como una deuda, ¿no? De estos estereotipos que además son impulsados desde afuera, si los ponemos a mirar con detalle, ¿no? Y que tienen que ver con una cuestión cultural, pero después que fueron por algunos modelos económicos de alguna manera fortalecidos y aún, digamos, como puesto al límite, podríamos decir, porque nosotros lo que vemos es que los procesos de desarrollo local, entre el 70 y el 80% son mujeres las que sostienen todo el proceso, absolutamente. Muchísimos de las organizaciones de la sociedad civil, nosotros decimos que trabajan 24 horas. La sociedad civil trabaja 24 horas, o sea, ante las situaciones de dificultad, sobre todo las que habíamos charlado de violencia, de adicciones, ese tipo de problemáticas, la sociedad civil tiene organizaciones que la sostienen. El Estado tiene sus servicios y las empresas tienen sus servicios, pero de alguna manera estas organizaciones de la sociedad civil son mayoritariamente gestionada por mujeres. Y a la hora del vínculo que se produce en la red, también las mujeres cobran un lugar muy, muy importante. En cuanto a lo rural, Vic, habíamos charlado, digamos, del lugar que fueron ocupando las mujeres en Pampa Húmeda y de alguna manera cómo este modelo agroexportador irrumpe y manda a las mujeres al pueblo, o las deslocaliza de su territorio original, que es el campo, al pueblo con los jóvenes y los varones que eran como encargados de la ruralidad. Pero si bien pasó esto, previo, y esto lo escuchábamos el otro día a Lucy, de como es Mujeres en Lucha, cuando ella cuenta todo lo que fue, digamos, la actuación de las mujeres en ese momento y el compromiso de las mujeres en la recuperación y en el cuidado de sus territorios, de sus tierras. Y ahí Lucy nos hace un ejemplo que a mí me pareció sumamente interesante, le decía a Vic, ella dice que cuando iban a rematar el campo, estaban preparándose para frenar el remate, vienen mujeres de Santa Fe y le dicen, no te preocupes, nosotros hicimos una gran colecta y te vamos a comprar la casa, el campo para que no, en el remate, ¿no? Y ella con una generosidad y con una visión estratégica dice, no, porque esto soluciona mi problema, pero este problema va a continuar y este problema es del campo, ¿no? Es de esta región, se está suscitando acá. Entonces esta visión estratégica también me parece que si bien se desterritorializó y fueron muchas a los pueblos, hubo siempre una visión estratégica de las mujeres en relación al campo, y ni que hablar a la alimentación, que me parece que es el punto en el que que vamos a deberíamos entrar. continuar. Bueno, y Exacto. esto, el valor del cuidado. ¿Quién tiene ese rol de cuidado, digamos? ¿Cómo se lleva adelante? Y bueno, en la parte de producción ecológica de alimentos, en este trabajo que hacíamos de Oliveros en Red, y Marilú, vamos a tener que darle Sí. rápido. Lo que veníamos abordando era como un poco esta mirada del sistema local de producción ecológica de alimentos. Hicimos un taller con la secundaria para recabar información sobre cuánto era el consumo, por ejemplo, de harina, para poder, digamos, asociar un periurbano que produce ecológico y produce alimentos. ¿Cuántas hectáreas necesitamos para que pueda abastecer a esa localidad? Bueno, todo ese trabajo que hicimos, que tiene que ver con la soberanía alimentaria como un emergente de este elemento, o sea, este elemento cuando habla del derecho a la alimentación y a una alimentación sana, que alimente, que permita que podamos seguir, digamos, en este planeta de una manera armónica, trae a colación lo transgeneracional, esto que hablábamos hoy del cuidado. Y qué importante de pensarlo, cuando lo pensamos en extensivo, es si los propios productores dimensionan el deterioro de su suelo,
si dimensionan si verdaderamente lo que se está haciendo son alimentos o son commodities. Qué difícil pensar un proceso de transición ecológica, digamos, cuando no sos dueño de la tierra, cuando tenés que pagar un alquiler, cuando no están los dueños, no están visibles, digamos. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido, este indicador del elemento que tiene que ver con la alimentación fue algo que nos estructuró y en lo que seguimos trabajando. Sí, totalmente. Este es un eje fundamental para nosotros y pensar los periurbanos como el gran lugar donde producir alimentos para las comunidades, me parece que es como la tarea nos tiene entre manos también a todo lo que es la producción agroecológica extensiva, ¿no? Y bueno, como para ir pensando en qué cosas fuimos concluyendo para contarles, bueno, en toda la parte de la mejora de la calidad de vida, de la mejora de las condiciones de vida de los territorios y que tiene que ver con el elemento específicamente, pensamos esto, que la multidimensionalidad es sumamente importante, digamos, que es el abordaje para realmente ir acompañando estos cambios en todas las dimensiones que se puedan hacer y no siempre de la misma manera, digamos, las instituciones van variando de lugar a medida que, según el tipo de temáticas. La otra cuestión es que las instituciones que se involucran en estos procesos realmente adquieren capacidades de pensar juntas, de generar inteligencia territorial, de generar sinergias, donde lo importante es que cada inquietud, obviamente que no es la misma, pero cada inquietud es tomada y es considerada allí. Entonces eso también, ¿no? Como nos va como haciendo abrir nuestra mirada, había muchas cosas que se estaban haciendo en un mismo territorio y no estaban sinergizadas. No estaban sinergizadas, nada más, digamos, o sea, no es tampoco cargarnos una nueva mochila al hombro, es cómo sinergizamos lo que ya estamos haciendo, cómo le ponemos, digamos, esta relación con el otro y con la otra institución para poder llevarlo adelante. Y entonces estas alianzas público-privadas. Tiene que ver con este hilo conductor que hablábamos al principio del marco teórico, de cuál es ese hilo conductor, que no sea separado una dimensión ambiental con lo social, con lo económico, sino que cómo podemos hilvanar todo junto para digamos, como desafío para los procesos de los sistemas alimentarios locales o territoriales, ¿no? Sí, y en esta cuestión de la cosmovisión también es esto de descartar, decíamos, el egocentrismo, o sea, o lo que yo veo, únicamente lo que yo veo, sino buscar la prevalecencia de los valores propios, no buscar los valores propios sobre lo de los demás, digamos. Poner en un diálogo los valores que son distintos, pero que realmente, justamente de ese diálogo es que sale lo nuevo, y justamente esta concertación es lo que esperamos y creemos que es lo que puede llevar adelante y puede realmente aportar ese cambio de visión y de lugar de justamente estos valores humanitarios que él nos pide y nos pide el elemento. Y en cuanto a los jóvenes y a las mujeres, digamos, esta necesidad de incorporar a los jóvenes en estrategias que con ellos los pensemos, ¿no? Que pensemos junto a los jóvenes cuáles son las estrategias y los lugares que ellos quieren, que pensemos junto a las mujeres cuáles son los lugares y estrategias que ellas quieren recuperar, que ellas quieren fortalecer. Entonces, cómo ir pensándonos en cada una de las cuestiones dentro del elemento, perdón. Exacto. Sí, bueno, y el rol fundamental digamos, de la alimentación, de la salud, de pensar estas relaciones como no capitalistas, ¿no? De pensar a la naturaleza digamos, al suelo, al agua como bienes comunes. Quitarle, digamos, ese peso extractivista, digamos, del recurso, y que si nosotros cambiamos digamos, pensar la producción de alimentos como una forma de cambio de las relaciones sociales, después todo vuelve o sea, todo por añadidura
O sea, el eje central, que es lo que nos convoca con este alimento, es repensar las relaciones sociales, que después cómo nos relacionamos con la naturaleza no es, como decía, bueno, Lucila Muñecas, que es la tercera en discordia de este grupo, con el cual estuvimos pensando esta actividad, ella nos aportaba que no es la naturaleza contra la sociedad, sino que es la naturaleza contra una forma de producir, y que esa forma de producir la hace la sociedad. Entonces ese lugar generador que podemos tener es un rol fundamental, de ahí la importancia también de este elemento. Y sí, y que esta sociedad, digamos, está, como habíamos visto, o en el medio de los dos elementos, o donde las quieran colocar, según los enfoques y los marcos teóricos, pero es, digamos, como el gran colectivo que tiene la capacidad de pensar y repensar, de cuidar, de producir alimentos, o sea, y digamos, constituir las actividades que hacen a la vida en sociedad y al desarrollo. Entonces, este colectivo del cual somos parte, esto que decía Vicky, si podemos ubicar la cuestión de la producción de alimentos y empezar a cambiar esta cosmovisión, es como cambiar el lugar, nuestro lugar y esa forma de relacionarnos con el ambiente y con la economía, las dos cosas, ¿no? O sea, como de alguna manera nos va traccionando. Bueno, y para ir cerrando, Vic, Para ir porque ya creo cerrando, que vamos estamos con las frases, elegimos vamos, algunas vamos con las frases. frases que encontramos. Sí, sí, queríamos compartirle esto, también pensar que todo este tiempo y el coronavirus, como de alguna manera son, digamos, irrumpen en nuestras realidades, irrumpen en estos procesos que venimos acompañando y cómo va a ser, ¿no? Y cómo está siendo y cómo va a ser el después también, cómo pensarlo. Así que en el caso, yo encontré una frase de Rodrigo Giliberto que me gustó mucho y que dice, la crisis del coronavirus es una emergencia por definición. Entonces es una situación de peligro o desastre que requiere una acción humanitaria. Lo poderoso que tiene esta emergencia es que nos está diciendo, quizás nos está gritando, qué es, qué compone y qué supone una emergencia global. Una emergencia global. Uno esperaría entonces que la crisis del coronavirus ayude a problematizar el discurso y el accionar ante la emergencia climática. Lo que evidencia la ciencia revela que en realidad el cambio climático se manifiesta como un proceso en marcha de deterioro estructural de las relaciones sociales, socionaturales, de la calidad de vida y de las relaciones sociales, que ciertamente se vivirán mediante episodios críticos, pero no solo en ellos. O sea que el coronavirus es una emergencia de un proceso que está y que ya empezó, y que de alguna manera necesita ser tomado en cuenta, todo lo que es el cambio climático, como con qué medidas de discurso y de acción tenemos para ir revirtiendo esta situación. La agroecología es una gran posibilidad para la producción de alimentos, pero también es una gran posibilidad para revertir cuestiones ambientales, cuestiones sociales y cuestiones económicas. Bueno, buenísimo este pensador que nos hace pensar. Yo voy a compartir para cerrar, nos han quedado cosas en el tintero que uno a medida que pasa el tiempo se va acordando. Nos pueden hacer preguntas, obviamente nos quedaría seguir un buen rato más para preguntar y poder responder cosas o inquietudes que tengan. Yo les voy a leer, porque no me la sé de memoria, una frase de Giraldo que dice que tiene una metáfora botánica, que por eso me gustó, que dice que las transiciones agroecológicas son procesos de larga duración y continuidad, con crecimiento rizomatoso y a largo plazo, diferente a los ciclos de los proyectos y los periodos gubernamentales. Que deberíamos promover otros valores, la austeridad como virtud, la reciprocidad, la solidaridad, el apoyo mutuo,
la gratuidad, el placer del servicio, y que todos ellos son valores que no pasan por la lógica del interés monetario y del mercado. Y una cosa que notábamos de este elemento en particular es que en el dibujo de los 10 elementos de este decálogo, que como todo decálogo tiene sus propias limitaciones y que se encuentra en los territorios, va adquiriendo sus distintas formas, en el dibujo el elemento valores humanos y sociales se encuentra abajo y a la izquierda, como un buen cierre para desde donde pensamos nosotros las relaciones sociales. Preguntas, si nos quieren hacer, yo en mi WhatsApp se cerró, así que si me iban a pasar preguntas, Rodrigo, que debe estar escuchando por WhatsApp, no las puedo ver. El que nos quiera hacer alguna pregunta nos la hace, que más o menos estoy siguiendo yo las preguntas por acá por el Instagram. Y recordarles que el próximo 18 de junio va a estar Celina Dioto, de INTA Balcarce, que bueno, con Celina hemos compartido, vos Marilú has compartido trabajo. De INTA Bahía Blanca. Sí, de INTA Bahía Blanca. Yo dije Balcarce, cualquier cosa. De INTA Bahía Blanca, sí, y yo claro, la conocí y estuvimos hablando de cómo nos hemos cruzado en la vida. Y va a estar Marcelo Champredonde de INTA Bordenave. Van a estar hablando de culturas y tradiciones alimentarias, que sería otro de los elementos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos haya quedado en el tintero, dando vuelta, que nos quedaron unos minutos? Sí, un poco lo que dijiste, que nos quedó un montón en el tintero, pero que bueno, que esto es así. Se va como complementando con las distintas charlas de cada jueves que fueron abordando, y que bueno, uno aporta una cosita más, ¿no? Y que entonces el gran esfuerzo es integrar todo y poder mirarlo integradamente, ¿no? A todas estas dimensiones. Y que lo que decías de la importancia de cómo es, de que el elemento estuviera abajo, es también considerar esto que es la sabiduría del pueblo, la sabiduría de cómo hacer agricultura, y que la agroecología es un encuentro entre los movimientos sociales y anterior, digamos, desde los pueblos originarios, con la academia, ¿no? Y entonces este saber, cómo es tan importante valorar el saber de todos, ¿no? Y de todas en esta construcción. Bueno, hay varias preguntas, algunas de cómo acceder a los trabajos que venimos haciendo. Si ustedes nos buscan como en la agenda de INTA, están nuestros correos electrónicos, nos buscan como Marilú, María Elena Aradas, Victoria Benedetto, capaz que me encuentran por María Victoria Benedetto, y hacen una pregunta de nombre completo de Giliberto, el que mencionaste. No sé Rodrigo Giliberto. Rodrigo Giliberto. Es economista y es chileno, y estamos en contacto con él también, además de recibir de haber elegido esta frase. Nos parece digamos, estamos intercambiando la cuestión de abordaje y de marco teórico con él. Así que sí, quien necesite su contacto también lo tenemos. Y lo mismo que piden el proyecto, nosotros bajamos mucha información en las páginas de INTA, ahí pueden buscar la experiencia de Oliveros en Red, el módulo de producción extensiva agroecológica, como que hay distintos, producción local de alimentos, con distintos, digamos, palabras claves, nos buscan en INTA y seguramente van a llegar a nuestros contactos. De todas formas, obviamente estamos abiertas a charlar, digamos, que esto sea un verdadero contacto, que nos permita poder intercambiar. Para nosotros es muy enriquecedor conocer otras experiencias, así que todo aquel que quiera tener contacto con nosotros sepa que no solamente nos vamos a contactar, sino que vamos a ir por más, porque la posibilidad de encuentro y el enriquecimiento con experiencias de otros es fundamental. Y articularnos, ¿no?, en todo esto, que muchas veces quedamos separadas, segmentadas, superar las segmentaciones.
Sí, esto que dice Vicky, ¿no? Es, y para nosotros es un espacio de aprendizaje, esto de pensar nuestras prácticas y pensarlos con otros, por eso cada uno de los elementos nos fue dando, digamos, también otra cuestión más a analizar e incorporar, que bueno, que siempre hace enriquecedor, y que el intercambio, el diálogo, que ahora está un poco limitado por la cuestión de la pandemia, nos falta un montón, porque justamente es esto, es pensar y repensar las cosas y preguntarnos, ¿no? Como una de las cosas que nos preguntábamos mucho es, ¿dónde están las mujeres y dónde están los jóvenes hoy en esta ruralidad y en esta agricultura agroecológica extensiva, ¿no? Y preguntarnos con ellos, ¿no? Cómo preguntarnos y encontrar respuestas construidas con los mismos actores, ¿no? Sí, sí, y las preguntas de si se puede hacer agroecología extensiva, cómo juega la tenencia de la tierra, bueno, todas esas preguntas que tenemos y que de la única manera posible de responderlas es con otros y Sí, seguir, totalmente. digamos, construyendo y reflexionando y preguntándose y bueno, y haciendo. Sí, en el caso de la tenencia de la tierra que vos nombrás, Vicky, lo que vimos nosotras es, nosotros digo, es que atravesaba las tres dimensiones, ¿no? La tenencia de la tierra. Entonces, como en lo ambiental, como vos decías, como limita por ahí la opción de un cambio o de una transición, en lo económico, como de alguna manera también estos contratos tan breves no permiten tomar esas decisiones, y en lo social también, como la desaparición de algunos actores concretos, como son los dueños de la tierra y su involucramiento en estos sistemas productivos, como también afectan al total, al Sí, sistema, al ¿no? sistema en su totalidad. Sí, sí. Bueno, estamos a punto de que se nos corte. Vamos a saludar a todos, agradecer a los que estuvieron presentes. Gracias. Ahí recién que estuve atenta, hay un montón bueno, de compañeras, compañeros, así que una alegría saber que estuvieron ahí y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten en el sur santafesino. Gracias por acompañarnos. Y bueno, esto que decía Vicky, ojalá podamos encontrarnos pronto para intercambiar estas cosas y pensar juntos, pensar juntos. Gracias.